Bueno, como les decía, tenemos el gusto de recibir a Álvaro García Linera. Creo que es la primera entrevista que das en la Argentina, ¿no? Muy buenas noches, Carlos. Y evidentemente es la primera que hago aquí en Solo Argentino. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por tu invitación. La pregunta te la formulé recién. ¿Vicepresidente o ex vicepresidente? Bueno, por norma constitucional uno presenta su carta y la carta tiene que ser leída en el pleno de la Asamblea, senadores y diputados. Eso nunca ha sucedido. En los hechos no ejerzo ningún tipo de poder. Formalmente aún no se ha leído mi renuncia ante la Cámara. Formalmente sigo siendo vicepresidente. Hay muchas preguntas, como te imaginás, para hacer sobre la situación de Bolivia. Te voy a hacer la pregunta central que se hace mucha gente. El modelo político que ustedes llevaron adelante tiene dos características que a mi juicio son disonantes de otros modelos políticos que la gente asimila o ve como familiar. Uno, tuvo una política económica muy rigurosa, sobre todo desde el punto de vista fiscal. Acá para atacar al kirchnerismo se usó mucho el caso boliviano, por cuánto era la tasa de interés que pagaba Bolivia para financiarse, y cuánto, con ustedes en el gobierno, y cuánto era la tasa de interés que teníamos que pagar nosotros. La otra característica es que ha sido una experiencia política sin casos resonantes de corrupción. Digamos, puede haber habido la discusión sobre corrupción de cualquier gobierno convencional, pero no casos como puede ser el caso Odebrecht o lo que discutimos en la Argentina respecto de los escándalos de corrupción del kirchnerismo. Quiere decir que en la impugnación que se hace sobre ustedes, los que los impugnan, hay casi únicamente un reproche, podríamos hablar de desborde de poder, de pretensión de eternizarse. ¿Cuánto de eso hay de cierto? ¿Hasta dónde vos ves que ahí hubo una fisura, hubo un error? Sobre todo después del plebiscito, ¿no? Quiero contarle a los que nos están mirando una cosa muy interesante. Vos escribiste un texto que a mí me resultó muy interesante después del plebiscito, que fue del mes de febrero del 2016, ¿no? Sí. Cuando ustedes pierden esa consulta, vos hacés un artículo donde decís, cuando una piedra rompe el vaso, toda la discusión de los que sufren por la rotura del vaso es el peso de la piedra, el rigor del impacto, la fuerza del impacto. Nadie se pregunta por la fragilidad del cristal. Y a vos ahí desarrollás cuál es la fragilidad del cristal y en qué cosas ustedes, no sé si se equivocaron o no supieron ver bien. A la luz de todo esto me gustaría que nos digas cómo ves hoy la escena y qué cosas serían distintas. Sí, evidentemente es una reflexión sociológica que se fija en lo que tú haces y que busca entender en tus acciones los efectos de la acción del otro. Como muy bien mencionabas, hemos construido un modelo económico exitoso, tasas de crecimiento promedio del 4.5% anual. Un 30% de la población boliviana ha ascendido socialmente, ha habido una movilidad social gigantesca en una década. Cifras de crecimiento económico en términos nominales, un Producto Interno Bruto que de 9.000 millones de dólares pasa a 42.000 millones de dólares en una década, con distribución social. Entonces, la parte económica ha sido un éxito y es un ejemplo de socialismo democrático económicamente exitoso, el boliviano. En el ámbito social, reconocimiento a los pueblos indígenas, igualdad en el acceso a las oportunidades, servicios básicos, educación, cargos públicos, contratos, oportunidades laborales. Y una reconstrucción de toda la narrativa indígena que ahora forma parte del Estado, anteriormente excluido. Éramos una sociedad pigmentocrática, donde el color de la piel definía los poderes o las ausencias. Y uno ve ahí fortalezas, debilidades. Todo proceso de democratización económico, Carlos, provoca que una parte de la sociedad, la de abajo, suba. Y al subir es un hecho de democracia, es un hecho de justicia social, amplía el mercado interno, pero también amplía la competencia en el sector medio.
De ser nosotros un triángulo, nos hemos convertido en un rombo social, pero entonces el sector medio se vuelve una base más ancha. En sociedades normales se da una fusión de la nueva clase media con la antigua clase media, se fusionan matrimonios, visitas de los hogares, intercambios laborales. En el caso de Bolivia no se ha dado eso. La antigua clase media lo que ha hecho es como encerrarse e intentar defender los privilegios que tenía como clase media tradicional mediante una racialización del discurso y de la política. Y entonces yo vería ahí uno de los elementos que ha comenzado a crear la fisura del vaso. Es decir, en caso de Bolivia hay una crisis política por el éxito de la economía, no por el fracaso de la economía. Ahora, ¿qué pasa con el cumplimiento de las reglas? Yo leí a la vez pasada a un autor que seguramente conocés, que es Viciano Pastor, que es un profesor de Valencia, que creo que tuvo alguna influencia en cómo pensaron ustedes la Constitución en el año 2009. 2006, 2007 2006, y 2008. claro. Bueno, también intervino en el proceso constitucional ecuatoriano, venezolano, y dice, bueno, acá me bajo, porque esto de decir que hay constituciones inconstitucionales ya me parece que hay un desborde. Que este es un problema central que me gustaría escuchar cómo vos lo pensás, que es hasta dónde un proceso como el de ustedes, de izquierda, si querés reformista, al borde de lo revolucionario, convive con las reglas del Estado liberal y se ata al juego de la alternancia, a reconocer que cuando gana el otro, ganó el otro, a que si hubo un plebiscito que me dice que no puedo seguir, no sigo. Después otra cuestión es la del fraude, ¿no? Las impugnaciones por fraude, etcétera, me parece que es otra cuestión. Me interesa más bien que cuentes la versión de ustedes respecto de todo lo que se les ha impugnado en cuanto a querer quedarse cuando ya el sistema institucional les decían tienen que irse. En términos de la democracia liberal, hemos respetado las reglas porque forman parte del Estado de Derecho moderno. Libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de prensa, elecciones periódicas, libres, transparentes, competitivas, que es lo que te pide cualquier Estado de Derecho. El problema viene en torno a la alternancia del poder, que no forma parte de las reglas de la democracia necesariamente representativa. Hay democracias europeas que no tienen por qué apegarse a la alternancia del poder. El caso de Alemania, que no recurre a ponerle límite a las posibilidades de que alguien se postule como candidato. Pero es un sistema parlamentario. Sí, en nuestro caso es un sistema Presidencialista. presidencialista. Y de hecho, pero ahora en Alemania y en Europa en general, el debate contemporáneo habla de una tendencia hacia la presidencialización de las democracias contemporáneas. Entonces, ha habido en torno a este tema evidentemente un referéndum donde se plantea modificar el artículo que prohíbe, que limita la reelección, gana con el 51%, pero ese artículo y ese referéndum entra en colisión con otro artículo constitucional. Este es el artículo 161 y el otro artículo es el artículo 13 de la Constitución, que establece que en el ámbito de derechos humanos los acuerdos internacionales prevalecen sobre la propia Constitución. ¿Pero eso estaba claro antes del referéndum? ¿Estaba explicitado o fue lo que dice Viciano Pastor? Bueno, recurrimos a una estratagema para ir más allá de lo que podíamos ir. Ese debate no se daba. Sí se da después del referéndum y lo que hacemos nosotros es recurrir, como en un Estado de Derecho, al intérprete de la Constitución. Bueno, aquí usted tiene un referéndum, aquí usted tiene otro artículo constitucional, señor del Tribunal Constitucional, dirima esta colisión. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Y fue el tribunal, en el marco de un Estado de Derecho, que define que en este caso excepcional tiene que prevalecer el derecho humano a postularse nuevamente. Y es ahora, así. para alguien de izquierda, subrayo la palabra democrático,
¿elegir la interpretación de un tribunal antes que el pronunciamiento popular no es un poco contradictorio? ¿No te sentís un poco incómodo en esa posición? Uno tiende a sentirse incómodo en esa posición. Pero bueno, en todo caso, quizá la debilidad que tuvimos nosotros es no haber creado anticipadamente renovación de los liderazgos. Y esa es una crítica que tenemos, una autocrítica que tenemos que asumir. Ahora te hago esa pregunta que tiene todo que ver con la elección que viene y con lo que está pasando hoy en el movimiento del socialismo, es decir, en la fuerza que ustedes lideran. Hay gente que aparentemente se siente bien en el nuevo orden, de ustedes mismos, que pacta con el gobierno, que está conviviendo, como si dijeran, bueno, llegó nuestra hora. Y cuando uno indaga en ese comportamiento, a veces se escucha que le dicen, no, es que pasa que ahora en el movimiento del socialismo hay una generación que no tenía demasiada participación mientras gobernaba Evo, que ahora se siente parte. ¿Hay algo de eso? No. La posición que está tomando actualmente la Asamblea Legislativa es una decisión que la ha coordinado enteramente con nosotros, porque de lo que se trata es, aún criticando y denunciando este golpe y las masacres y las muertes, dijimos desde un principio, antes incluso del golpe, que tiene que haber una salida democrática a esta crisis política. Evo, antes de renunciar, plantea 3 cosas: nuevo tribunal electoral, elecciones nuevas, a pesar de que habíamos ganado con más del 10%, y no van a ser candidato Evo y Álvaro. ¿Por qué lo hace? Para que no haya enfrentamientos sociales, para que no haya sangre. Lo dijimos antes de los 33 muertos. Han pasado 33 muertos, más de 600 heridos a bala, más de 1.200 detenidos. El resultado es el mismo. Nuevo tribunal, elecciones, y Evo y Álvaro no van a ser candidatos. Hemos viabilizado desde la Asamblea que se convoque a nuevas elecciones. Porque si no, ¿qué queda? El enfrentamiento social. Las familias de luto, jóvenes asesinados o perseguidos. Entonces, nuestra posición fue, desde un inicio, vamos a viabilizar elecciones, porque no puede continuar este golpe. Nuestra posición es que sea lo más pronto posible, mejor si era en enero. No se puede técnicamente, bueno, será en febrero o en abril. Ahora, es un desafío muy inusual, muy interesante, si pueden ir a competir sin el líder. Sí, y va a suceder. De hecho, el presidente Evo, el siguiente fin de semana, va a reunirse con miembros de la bancada de la Asamblea, tenemos 2/3, con los dirigentes sociales, para elegir en conjunto los nuevos candidatos a presidencia y vicepresidencia. Y va a ser la primera elección en los últimos 20 años. ¿Tenés un candidato? Hay 4, y los 4 son igual de buenos. Está nuestro ministro de Economía, Arce, uno de los artífices de ese 4.5% de crecimiento anual. Está David Choquehuanca, un líder indígena aymara, fue nuestro canciller. Está un líder muy joven, campesino y profesional, ciencista político, Andrónico Rodríguez, que él es de la zona de campesina donde vive Evo. Y está nuestro ex canciller inmediato, o canciller todavía en ejercicio, Diego Pari, que es un líder quechua. Son los 4 candidatos que pesan más fuerte, y hoy de hecho hay una serie de encuestas, y en las encuestas nuevamente somos el primer lugar. Y este día, sábado, domingo, va a haber una reunión para buscar consensos para elegir al candidato de la presidencia y a la vicepresidencia. Va a ser la primera elección en 20 años. ¿Eso va a ser acá en la Argentina? Donde no va a estar ni Evo ni Álvaro, claro. Va a ser aquí en la Argentina, este encuentro. ¿Cómo es hacer política, hacer una campaña desde otro país? Muy complicado. A ver, ¿cómo es? Estamos intentando, bueno, fundamentalmente aprovechar los medios y la tecnología contemporánea, mucho Twitter, mucho Face, muchas redes, muchas llamadas telefónicas. Pero es necesario el encuentro cara a cara. El presidente Evo recibe permanentes visitas de líderes sociales, de líderes parlamentarios. De hecho, ya
ha habido una serie de problemas en torno al lugar donde vive el presidente Evo, porque hay mucha gente que viene todos los días, pero es bastante distinto a cómo uno lee el trabajo del exilio de los expresidentes exiliados en los años 50, ¿Por 60 qué? o 70, por la tecnología. La tecnología te permite la posibilidad de tener una información casi instantánea y tener tú mismo poder tener encuentros. El presidente Evo casi por día habla a grandes asambleas. Ponen el teléfono, un altavoz, y toda la asamblea con 5.000, 10.000 personas se pone a aplaudir o a llorar esperándolo. Nos falta usar un poco de esa realidad virtual, y yo creo que en las siguientes semanas vamos a usar realidad virtual para que el Evo esté, entre comillas, visible en las grandes concentraciones. Entonces, es las nuevas tecnologías de la comunicación y la información que han mejorado notablemente las posibilidades de hablar, de comunicarse y de interactuar con los compañeros que están detrás, del otro lado de la frontera. Hay un tema que está afectando a toda la región. Me gustaría saber en qué medida vos ves que este factor está actuando en la discusión boliviana, que es la caída en el precio de las commodities, el fin de lo que Sanguinetti, el expresidente uruguayo, llama la bonanza, Sí. que empezó por allá por 2013 y que a ustedes los afecta por el precio del gas, ¿no? Sí. ¿Cuánto pensás que esa retracción y las estrecheces que introduce están detrás del descontento, del voto en contra de ustedes? ¿Y cómo se recrearían ustedes sin un gas que vuelva a precios como los de los buenos tiempos? Lo que pasa es que nuestro modelo de crecimiento se ha mantenido en una velocidad crucero de 4.5. A pesar de la caída del precio. Petróleo 28. Crecíamos al 6% con petróleo 140. Y cuando cayó a 28, 30, 35, 4.5%. No hemos basado todo nuestro desarrollo y crecimiento fundamentalmente en las exportaciones. Es una mezcla bastante pragmática entre mercado interno, allá donde es necesario, y mercado externo. Entonces, el modelo ha resistido. Cae el precio del petróleo, cae el precio de la soya, también somos exportadores de soya, claro. cae el precio de los minerales, y nuestra tasa de crecimiento hasta el año pasado seguía siendo 4.5%, entonces, que es la más alta de América Latina por séptimo año. Este año vamos a caer mucho por la crisis política que ha venido. Y ¿cuánto afecta a la economía? yo calculo que se va a perder un 1.5%. ¿Por qué? Por lo menos. ¿Dónde está el castigo más? Lo que pasa es que durante casi un mes el departamento de Santa Cruz, que es el departamento económicamente más rico, paralizó. Lo paralizaron, bloquearon las actividades económicas, se especuló en torno a corridas bancarias, se generó temor a la gente de que la economía iba a estar mal, de que esto podía durar mucho, y la gente sacó dinero de los bancos y se los guardó en la casa, y la gente dejó o esperó para invertir. Prefirió decir, vendrán mejores tiempos, mientras tanto guardo mi dinero. Entonces, esto va a tener un efecto de por lo menos 1.5% de nuestro crecimiento. En el mejor de los casos vamos a crecer 2%. Te quería preguntar por dos personajes. Uno es Mesa, que es el opositor, digamos, con el que ustedes tienen un contrapunto desde hace mucho tiempo, desde que era presidente. Sí. Y que fue el gran adversario en este proceso electoral, pero en toda esta crisis aparece otra persona que llama mucho la atención, por momentos sorprende más que Bolsonaro, que es Camacho. Sí. ¿Cómo interpretás qué significa cada uno de estos dos personajes como opositores a ustedes? ¿Y qué significa Camacho, sobre todo? Y más, y fenómenos similares al de Camacho, ¿no? Como Bolsonaro. Camacho representa la emergencia de un sector muy conservador, muy regionalista y muy racista. Bastante histriónico, el apego a frases bíblicas y una parafernalia religiosa forma parte de lo que lo envuelve, pero en el fondo se ha gestado un sector de clase media alta, muy conservador, muy preocupado por los temas de
demasiada igualdad para los indios, demasiada igualdad para las mujeres, demasiada igualdad para los pobres, y en vez de encontrar otros mecanismos de ascenso social, prefieren atrincherarse y armar como barreras a esta inclusión social. Mesa representa una mirada más intermedia, más pusilánime, más centrista, más ambigua, ¿no? Es una personalidad de poco carácter, pero que expresa la búsqueda de equilibrios de ciertos sectores. En el golpe de Estado él tuvo una actitud inicialmente comprometida. Él fue que llamó a convocar la quema de tribunales electorales, pero cuando las cosas se desbordaron prefirió alejarse y mantener un silencio precavido. Pero usted ha mencionado muy bien, van a ser las tres fuerzas claves de las elecciones. Nosotros, como una izquierda democrática, un centro liberal, Mesa, muy ambiguo, y una derecha recalcitrante, muy cerrada, y luego en medio de ellos pequeñas otras candidaturas que no son las importantes. Yo creo que va a haber tres grandes polos que van a concentrar la mayor parte de la votación en las elecciones que tendrían que darse hasta abril o máximo mayo. Última pregunta. Siempre a uno le preguntan ¿qué libros te llevarías a una isla desierta? A vos no te tocó una isla desierta. Te tocó irte medio de apurón a México. Sos un intelectual. Me imagino que qué libros elegir debe haber sido una decisión importante. ¿Con qué libros saliste de Bolivia y por qué? Bueno, como con el presidente Evo, estando en gestión de gobierno, siempre estábamos viajando para entregar obras. Yo aprovecho los viajes, media hora, una hora para leer. Y es lo único que llevé. Yo llevaba 6 libros, ni una sola muda de ropa. Libros, cepillo de dientes, la rasuradora, un desodorante, y eso es lo que había. Así llegué a México. Unos compañeros en el Chapare me regalaron una polera, que la guardo con mucho cariño. Bueno, estaba agarrando para entonces el libro de Pierre Bourdieu, un último sobre lecciones de sociología, que lo han editado recientemente aquí en Argentina en mayo, creo. Estaba agarrando el texto de No Society sobre las clases medias en Europa, el declive de las clases medias. Estaba agarrando un libro boliviano sobre el papel de los jesuitas en la zona del oriente en Bolivia. Y estaba agarrando el cuarto libro, creo que tenía, Asamblea, del profesor Tony Negri y Michael Hart, que también lo han editado recién este año. Son los 4 libros que me llevé. Y el primer libro que me regalaron llegando a Argentina, porque lo estaba buscando, solamente lo había visto en inglés, es el libro del profesor Piketty, que es el último Capital e Ideología, que lo he comenzado a leer, 1100 páginas. Lo he comenzado a leer desde que ya estoy aquí en Argentina y espero acabarlo en enero. Bueno, los que siguen a García Linera, ahí tienen la biblioteca de García Linera en la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte y enseguida Marcos Buscaglia hablando de cómo pega en el bolsillo el paquete de medidas que acaba de aprobar el Congreso. Ya volvemos.